Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Ir por todo el mundo, a pregonar el Evangelio. Los detalles. Antes de su ascensión hacia el cielo, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16:15, de la Biblia, y que hagan discípulos en todas las naciones. En Mateo 28:19. De hecho, Jesucristo detalló cuál había de ser la ruta inicial que deberían seguir sus discípulos. Pues en Hechos 1:8 de la Biblia, les dijo: recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No hay dudas de que el Señor Jesucristo enfatizó en repetidas ocasiones que el Evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Pues, de esto nos habla la Biblia. Sin embargo, en ocasiones, tiempo después, la iglesia primitiva se quedó estancada en Jerusalén, y solo fue por causa de la persecución que el Evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. Tal vez esto fue algo originado en el cielo, para que la iglesia saliera del estancamiento. Hoy en día, hay obstáculos fuertes en contra de la pregonación del Evangelio. En el país de China, por ejemplo, con una población de más de 1.473 millones de personas, el gobierno chino prohíbe el Evangelio de Jesucristo. También, hoy en día, con facilidad, podemos llegar a estar tan ocupados con 1001 actividades dentro de la iglesia local, que olvidamos nuestra responsabilidad con la gente perdida y que necesita ser salva. Pues una iglesia que se limita a mirar hacia adentro, pierde su razón de ser un instrumento para evangelizar, y en este caso, está desobedeciendo el mandamiento dado por Jesucristo, de pregonar el Evangelio. Es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir al otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidades a nuestro alrededor, las cuales debemos aprovechar. Además, se puede predicar y cumplir el mandato de ir por todo el mundo a pregonar el Evangelio a través de los medios modernos de comunicación. En la Biblia, no hay indicios de que Dios hubiera tenido la intención de que los israelitas viajaran a otras naciones para desafiar la adoración a otros dioses, quienes, por lo general, son dioses falsos ideados por Satanás en las mentes de las personas. Hay que tener en cuenta que los israelitas del siglo I y los israelíes de hoy en día no han querido aceptar que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, y que también Él es el Salvador espiritual del mundo. De modo que los descendientes de Abraham, y luego de Isaac, a través de los siglos, no han mostrado ser las personas elegidas para ir por todo el mundo a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el mandato de Jesucristo en Marcos 16:15 se va a cumplir paulatinamente. El pueblo gentil es el que ha estado a cargo de cumplir la orden de Jesucristo de ir por todo el mundo a pregonar el Evangelio. Muchos de nosotros los gentiles hemos estado sintiendo el llamado de cumplir con la orden de Jesucristo en Marcos 16:15, y hemos estado llamando a personas a que lleguen al arrepentimiento de sus pecados y a que busquen la salvación espiritual a través de Jesucristo. Nosotros los gentiles estamos ligados con la fe en la simiente prometida por Dios a Abraham. Génesis 15:5 dice que Dios llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dentro de esta descendencia, de la cual Dios le habló a Abraham, nosotros hemos sido injertados. Pues, nosotros los gentiles, por medio de la fe en Jesucristo, somos parte de la descendencia de Abraham, ya que Gálatas 3:29 en la Biblia dice: si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Así que, en el presente, nosotros tenemos la obligación de pregonar el Evangelio de Jesucristo, debido a que nos corresponde cumplir con el mandato de Jesucristo en Marcos 16:15. Por eso, en el Nuevo Testamento de la Biblia, en cuanto a la misión de la Iglesia en el mundo, a los seguidores de Jesucristo, se nos manda expresamente que vayamos a las naciones a predicar el Evangelio. En este sentido,
el Señor Jesucristo, fue el primer misionero. Porque lo fue, porque en el mismo comienzo de su ministerio público, estando Jesús en una sinagoga, en su pueblo Nazaret, leyó una porción de las Escrituras, que anunciaba el carácter misionero de Jesucristo. Esta porción de las Escrituras que Jesús leyó, se encuentra en Lucas 4:18-21 de la Biblia, la cual dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. De modo que, estas son palabras expresadas por Jesús, el Salvador. A partir de aquella ocasión, encontramos a Jesús llevando el mensaje del reino de Dios a diferentes partes, incluyendo varios viajes por los países limítrofes con Israel. Una de las características de Jesús el Salvador es que, en sus actos, mientras estuvo en este mundo, siempre fue un ejemplo para cada uno de nosotros. En Juan 13:15, en la Biblia, Jesús dice: Yo les he dado el ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo. De la misma manera, cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo hizo también con la intención de que ellos mismos llegaran a ser pescadores de hombres. Marcos 1:17. Durante un periodo de su ministerio, tanto el Señor Jesús como sus discípulos se limitaron de manera intencional a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como se entiende, en Mateo 10:6 y en 15:24. Pero con esto, Cristo nunca quiso decir que Él no tuviera interés en el resto del mundo. En la parábola de los labradores malvados, Jesús dijo que, pues, hará el Señor de la viña, vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. En Marcos 12:9. De esta manera, Jesucristo indicó el fin del monopolio del pueblo judío acerca del pueblo de Dios, dando lugar así a que otros fueran llamados a servir a Dios en su reino. Por esa razón, a partir de la ascensión de Jesús al cielo, sus discípulos continuaron la labor misionera que el Señor Jesús había comenzado. Así, la Iglesia fue dicha a que fuera hasta el fin del mundo, con el fin de hacer un llamamiento universal a todas naciones, para que las personas vayan a Cristo con arrepentimiento y fe. Como se dijo arriba, en Mateo 28:19 de la Biblia, a los discípulos, Jesús les dijo: Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El trabajo de pregonar el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo no podía estar limitado solo para los discípulos originales de Jesús. Por eso, Jesús dijo a ellos: Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Todavía se necesitan más discípulos en cada nación del mundo, para que concienticen personas de la necesidad de salvar espiritualmente sus propias almas. Hay una guerra espiritual en la cual Satanás y sus demonios batallan para que las almas del mundo no se salven, sino para que ellas lleguen a tener el mismo destino espiritual que tendrán Satanás y los demonios. Respecto a esto, Apocalipsis 20:10, en la Biblia, dice: El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este lugar también estarán los demonios, los satanistas, los brujos y brujas, y todos los seguidores de Satanás, y también estarán las almas que se perdieron en el pasado, las que se pierden hoy en día, y las que se perderán en el futuro. Por eso, una misión nuestra es tratar de reducir el número de almas que se está perdiendo en la actualidad. Y en cuanto a esto, es horrible la situación, porque en Mateo 7:14, Jesús el Salvador dice: Estrecha es la puerta, y angosto el camino, que lleva a la vida con Dios, y pocos son los que la hallan. Así que, a todo costo, tenemos que estar con Dios, con Jesucristo, y con el Espíritu Santo. Porque, según Apocalipsis 20:10, el reino de las tinieblas tendrá un final horrendo.
y Satanás, y sus demonios, hacen un esfuerzo extraordinario, para que las almas de este mundo, no se salven, sino para que ellas lleguen a tener, el mismo destino terrible, que tendrán Satanás, y sus partidarios. Que Dios bendiga, a usted, ricamente.